Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia Conciencia voy a responder 5 preguntas acerca de la biología, así que espero que te guste. Prepárate porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Así que, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál fue el antecesor de todas las células? Y para esto tenemos que remontarnos desde el inicio, hace 4.550 millones de años atrás, que es la edad de nuestro planeta. Él mismo empezó a formarse gracias a que estaba en la zona habitable de su estrella y otros procesos cósmicos como el choque de meteoritos y sobre todo de cometas que trajeron los ingredientes necesarios para que pueda haber vida. Uno de los más importantes, sin duda alguna, el agua. En aquel caldo primigenio, en aquel sitio, en aquella tierra primordial, pues empezaron a surgir los primeros organismos de vida. El registro fósil tiene los más antiguos como los estromatolitos, que van a tener una edad de 3.500 millones de años atrás. Estos van a ser parecidos a rocas, pero no son rocas, sino que van a tener un origen orgánico dejado por diferentes microorganismos después de desarrollar procesos metabólicos. Si bien este es el registro fósil más antiguo, es probable que no hayan sido los primeros organismos con vida. De hecho, los científicos se pusieron un límite para el origen de la vida, y este se va a conocer como el bombardeo intenso tardío, que va a estar entre los 3.8 millones de años atrás y los 4.100 millones de años atrás. Entre estos años, entre estos tiempos, entre este lapso de tiempo, mejor dicho, probablemente surgió la vida en el mar, en el océano, en el agua, ya que el oxígeno todavía era bastante escaso en nuestra pobre atmósfera. Así que en algún punto se originó LUCA. Así es, LUCA. LUCA, como lo llamamos a Last Common Universal Ancestor, que va a ser el ancestro común de todos los seres vivos que existen hoy en la Tierra. Y algunas de las pruebas que van a apoyar esta hipótesis van a ser, por ejemplo, patrones universales, como el código genético, que es bastante similar en todos los seres vivos, o el proceso de obtención de energía a través de la degradación de moléculas orgánicas complejas, aunque estos tengan diferentes formas de obtenerla. Las que van a conseguirlas del medio van a ser organismos heterótrofos, y los que van a sintetizarlos ellos mismos van a ser organismos autótrofos. Entonces, a partir de LUCA empezaron a surgir las primeras células, primeramente procariotas, que en un principio se creían que eran autótrofas, aunque científicamente hablando, muchas dentro del círculo de la ciencia, pues se acepta que estas podrían haber sido heterótrofas porque obtenían moléculas orgánicas complejas de su medio en un ambiente totalmente anaerobio. Y poco a poco estas células procariotas dieron origen a las células eucariotas. Como primeramente con la endosimbiosis, una teoría postulada por la investigadora Lynn Margulis, donde va a hablar de que orgánulos como la mitocondria o los cloroplastos fueron fagocitados sin posterior digestión, donde uno de los organismos va a recibir protección y el que protege va a poder mejorar su producción energética. Así que el primero de todos vendría siendo LUCA. Otra pregunta sería, ¿cuántas especies existen hoy en día? Y de hecho, aunque tengamos la tecnología, tengamos la curiosidad, todavía no hemos llegado a todos los rincones de nuestro planeta y por ende no conocemos a toda la biodiversidad en su totalidad. De hecho, lo que conocemos acerca de ella es muy pequeño. Hasta el día de hoy hemos descrito 1.7 millones de especies, una especie arriba, especie abajo. Sin embargo, se estima que podría haber más de 5 millones, inclusive hasta 14 millones, y autores todavía mucho más optimistas dicen que estaríamos por los 30 millones de especies. E incluso se llega a postular que hoy en día tendríamos un número mayor de especies que las que hubo en épocas pasadas. Según Roth y Müller, siempre en la Tierra cada 62 millones de años existiría un cambio de especies, un cambio y un incremento de especies. Eso quiere decir que hace 62 millones de años no había tantas especies como las que hay hoy en día. Y de hecho,
Esto se debería principalmente a cambios en el planeta, como por ejemplo la actividad volcánica, el cambio climático natural. Incluso el viaje de nuestro planeta a través del universo afectaría a la vida en la Tierra, y esto haría que vaya cambiando y adaptándose y diversificándose en un número de especies mayor. Si bien las especies que tenemos hoy en día son una parte de todas las que habitaron el planeta y se extinguieron, este ha ido aumentando a largo plazo y va a ir aumentando a largo plazo. Se cree que hoy tendríamos más de 4.000 géneros, divididos más o menos en 5 millones de especies. Esa sería la estimación más exacta. Tendríamos en la Tierra más de 4.000 géneros y más de 5 millones de especies. La tercera pregunta vendría de mano de ¿cuál es la célula más grande conocida? Y por grande estaríamos hablando de tamaño y no así de peso, por ejemplo. Así que primeramente tenemos que entender cómo se miden las células, y las células las medimos por micras, que es la millonésima parte de un metro. Hay que entender también que existen diferentes células de diferentes tamaños. Por ejemplo, las procariotas son mucho más pequeños que las células eucariotas, y de hecho la célula viva que conocemos más pequeña va a ser justamente una procariota. Va a ser básicamente un parásito que solo tiene 182 genes, y esta va a vivir en insectos cílidos, y de hecho va a ser la Carsonella rudi. Pero si hablamos de una pequeña que va a vivir de manera libre, van a ser las que van a estar en algunos primates, y de hecho se va a llamar Mycoplasma genitalium, que va a medir 0.2 micras. Como ya les he dicho, las células eucariotas son mucho más grandes, de hecho, y hay diferentes tamaños. Muchas van a estar entre las 7 micras, como los glóbulos rojos. Hay otras que van a ser más grandes, como los espermatozoides, llegando a medir a 50 micras, o incluso el óvulo humano, unas 150 micras. A su vez vamos a tener células vegetales que pueden llegar a medir hasta 200 y 300 micras. ¿Y cuáles son esas? Van a ser el polen. Pero ya resolviendo la pregunta, ¿cuál es la célula conocida por el ser humano más grande que existe? Pues van a ser las células nerviosas. Estas van a tener axones, que van a ser prolongaciones de su citoplasma, que van a enviar señales a diferentes partes del cuerpo que estén alejadas principalmente de los centros procesadores, como el encéfalo o la médula espinal. En el caso de los seres humanos pueden llegar a medir más de 1 metro de largo, porque tendrían que enviar señales desde la columna hasta los dedos del pie. Pero el título a la célula más grande se la puede llevar justamente una célula nerviosa del calamar gigante, que tendrían que llevar las señales hasta 12 metros de largo. Así que esa vendría siendo la célula más grande conocida. ¿Qué tienen en común la cerveza, el vino y el pan? Aparte de formar parte de nuestra gastronomía y ser consumidos a nivel mundial, estos van a tener algo más en común, y va a ser un hongo, la levadura. Para ser más específicos, Saccharomyces cerevisiae, que también se va a llamar levadura de la cerveza, la cual va a ayudar en su fabricación. Este hongo, de hecho, va a ayudar en el proceso de fermentación, donde la glucosa, es decir, el azúcar, se va a consumir en ausencia de oxígeno, produciendo etanol, que va a ser un tipo de alcohol que va a liberar CO2 en el proceso. En el caso del vino esto pasa así: el sustrato va a ser justamente el azúcar presente en las uvas, el cual se va a ir fermentando poco a poco produciendo alcohol, y de hecho cuando este proceso se interrumpe dejando una parte de la glucosa sin consumir, es de donde van a venir los vinos más dulces. Sin embargo, si es que se deja este proceso seguir y toda la glucosa se acaba en algún momento, este alcohol puede llegar a matar a la levadura, finalizando así el proceso de fermentación y ya teniendo un vino mucho más maduro y con mayor grado alcohólico. Para elaborar cerveza se utiliza un proceso similar, sin embargo se utiliza cebada que ya esté germinada, y se va a evitar la pérdida de CO2 o parte de la pérdida de CO2
para tener espuma presente en la cerveza. Asimismo, el pan va a tener un proceso donde las levaduras van a consumir el almidón de la harina que se esté usando y las burbujas de CO2 que vayan a ser liberadas van a hacer crecer la masa. Pero este no es el único hongo de hecho que se va a utilizar para la alimentación de los seres humanos. Por ejemplo, en Japón, para hacer el tradicional sake, que va a ser el fermentado de arroz, se utiliza Aspergillus oryzae, que va a ser el que va a llevar el proceso de fermentación. Asimismo, diferentes tipos de quesos como el Roquefort, el Camembert y el Gorgonzola van a tener ese sabor gracias a los hongos que van a ser mohos básicamente, que les van a dar este sabor tan característico. Pero no nos olvidemos del uso médico de los hongos. Uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad sin duda alguna ha sido la penicilina, la cual nos ha ayudado a luchar contra las bacterias y evitar cepas de bacterias, que van a venir de hongos justamente del género Penicillium. Asimismo, otro fármaco proveniente de otro hongo que va a ser el Cephalosporin acremonium se va a utilizar para luchar contra las bacterias que van a causar la salmonelosis. Otro medicamento fúngico que también es muy importante va a ser la ciclospirina. Este se va a utilizar para inhibir la respuesta inmunitaria, para poder realizar trasplantes y minimizar el riesgo de rechazo del órgano que se está trasplantando, así salvando vidas. Sin duda alguna, los hongos han sido muy importantes tanto para la alimentación como para la parte de la medicina, y a veces nos olvidamos de estos organismos, pero sin ellos el mundo no sería igual y la sociedad humana no se hubiera desarrollado de la misma manera. Y para finalizar, amigos y amigas de la ciencia, la quinta pregunta es: ¿qué material de la naturaleza es 5 veces más resistente que el acero? Seguramente muchos ya lo saben, o por lo menos Peter Parker ya lo sabe bien. Y estamos hablando de la tela de araña. Esta tela, si llegase a tener el grosor de un lápiz, podría llegar a detener un Boeing 747. No solo va a tener esta impresionante resistencia, que va a ser 5 veces más fuerte que el acero, sino también que va a llegar a estirarse hasta 20 veces su tamaño, y de hecho esta es una propiedad muy importante. Y esta seda, esta tela de araña, va a estar formada por proteínas llamadas espidroínas, que van a venir justamente de la palabra inglesa de araña, spider. Van a estar principalmente formadas por 3 aminoácidos mayoritarios, que van a ser la glicina, la alanina y la prolina. Justamente estos y el orden molecular de estos le van a dar esa capacidad no solo de resistencia, sino también de elasticidad. Existen más de 130 formas de telas de araña, y muchas arañas pueden llegar a producir más de una. Para ellas es muy importante, no solamente para capturar sus presas, sino también para utilizarlas como guardería, para hacer sacos de huevos, para utilizarlas como cuerdas para subir y bajar, a su vez también para llegar a detener a sus posibles presas, o incluso como campanas de buceo. Así es, hay arañas que van a tejer estas telas en el agua para atrapar burbujas de oxígeno y poder bucear e ir a respirar a estos lugares. E incluso la NASA ha llevado arañas al espacio exterior y se ha visto que pueden llegar a construir su tela en el espacio exterior, un poco más delgada, eso sí, pero probablemente se deba para habituarse al nuevo ambiente. Y esto ha sido sin duda alguna tan impresionante que muchos laboratorios están tratando de emular el ordenamiento que tienen estas moléculas de las telas de araña para producir tejidos que puedan ayudar hoy en día más a la humanidad, no solamente como textiles, sino para utilizarlos en otras funciones. Pero sin embargo, para eso todavía falta un tiempo, ya que las cantidades que se producen de este tipo de textiles no son lo suficiente como para producirlas en masa. Así que, amigos y amigas de la ciencia, eso sería todo. Son 5 preguntas que les he contestado acerca de la biología, que tal vez se las han hecho, que tal vez no, pero pretendo hacer de también otra serie en el canal. Así que espero si les ha gustado, dejen un like, no olviden que su apoyo es muy importante para seguir con este proyecto, compártanlo, suscríbanse para que sigamos trayendo más contenido así. Y si quieres saber si los dinosaurios hacían turismo o cuáles tenían plumas o qué fue primero, el huevo o el gallimimus,
pues déjamelo en los comentarios, dale un like para que yo pueda traer ese video pronto también, como 5 preguntas acerca de los dinosaurios que podemos responder. Sin nada más que decirte, nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Adiós.